de una serie de seminarios que van a tener lugar en torno a tecnologías disruptivas en la actualidad, en un contexto global incierto. Bueno, compartimos la visión estratégica y también compartimos el diagnóstico de la situación actual en la que, para dar respuesta a un cambio de modelo de negocio como consecuencia de los efectos de las tecnologías digitales, pues para salir al paso de este dilema. Me voy a presentar, me llamo Beatriz Plaza y soy profesora de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. El título consta de dos partes. Una primera parte, tecnologías disruptivas, que no las voy a ir analizando a fondo, sino simplemente las voy a ir apuntando y explicando de forma somera, porque se entiende que posteriormente en otras sesiones habrá expertos que vayan a desarrollar estas tecnologías y qué impacto supone el sistema productivo, que es la clave. La clave es, decimos aquí, en un entorno incierto, porque claramente el alumnado de secundaria hoy en día se enfrenta a un nivel de incertidumbre muy superior al nivel que yo tenía cuando yo hice la secundaria. Claramente el nivel de incertidumbre es mayor y sobre todo los dilemas que se presentan en la actualidad al sistema productivo, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, pues es un reto a tener en cuenta. Pensamos que el sistema educativo puede dar una respuesta a su nivel, lógicamente, a estos dilemas. Y lógicamente, ante situaciones de este tipo en las que se van a producir cambios dramáticos en los modelos de negocio, pensamos que la cooperación es necesaria. La cooperación público-privada, la cooperación entre la universidad y otras instituciones, otras entidades educativas, y también la cooperación con la empresa y con el sector público. También porque es una forma de socializar este conocimiento. Creemos que en este momento hace falta socializar este conocimiento para llegar a tiempo a dar respuesta a este reto. La presentación consta fundamentalmente de 4 puntos. Se puede hacer una pregunta en cualquier momento. El primer punto va a ser una introducción, el segundo punto, cuál es la velocidad de cambio, algunos ejemplos y la definición de bienes de información. Soy consciente que llevan trabajando desde la mañana, con lo cual trataré de ser ágil. Bueno, el primer punto es que en la Diputación Foral de Vizcaya este año hemos tenido un máximo histórico de ingreso fiscal. Sin embargo, a la hora de diagnosticar esta situación, creemos que este máximo histórico de ingreso fiscal enmascara un cambio estructural de fondo, un cambio estructural al que hay que dar una respuesta a corto plazo. Esto supone, como he dicho antes, un nivel de incertidumbre muy diferente al nivel de incertidumbre que existía hace 20 años en un entorno global, en el que los competidores no están en la puerta del frente, sino están en China o en la India, otros países emergentes. Además, países que están incorporando estas tecnologías disruptivas a un ritmo muy superior a muchos países europeos. Estas tecnologías digitales están precarizando el mercado laboral. Hay una parte que es legislativa, pero hay una parte que es el impacto de las tecnologías digitales. Las tecnologías emergentes pues, están generando un mercado laboral dual, fundamentalmente. Hay un mercado laboral que tiene un nivel de salarios, digamos, inferior al salario medio del sistema, y por el contrario, existe otro segmento de mercado que tiene un nivel salarial medio alto. La franja de la clase media se va minorando. Se está polarizando la distribución de la renta en la sociedad española en su totalidad. Y no responde solo a temas legislativos. O sea, el tema tecnológico es uno de los factores que están dando lugar a este fenómeno. Y los impactos son claramente asimétricos.
tecnológicos. Lógicamente, las autoridades, tanto la Administración del Estado como las entidades locales y regionales, pues están al tanto de este fenómeno y tienen una agenda, una ruta para avanzar y para dar una respuesta a estos retos. Nos gustaría que esta serie de seminarios dieran respuesta a estos retos y acompañaran, fueran en la línea en la que diagnostica el Gobierno vasco en este momento una respuesta. Cuando digo Gobierno vasco, no solamente nos estamos refiriendo al sector educativo, sino toda su infraestructura de centros tecnológicos, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, startups, etcétera, etcétera. Pasamos a la velocidad de cambio. Aquí en este gráfico lo que se observa fundamentalmente es cuántos años se tardaba en Estados Unidos en que el 25% de la población asumiera esa tecnología. La electricidad tardó 46 años en que el 25% de la población la asumiera. La televisión, 16 años. Internet, 7 años. Y el smartphone, 4 años. ¿Qué significa esto? Significa que si la velocidad de cambio crece a este ritmo exponencial, si verdaderamente las personas que salen del sistema educativo realmente están a la altura de este cambio. Este cambio estructural. O al menos, no solamente tecnológicamente, sino también de nivel crítico y también de dominio de las tecnologías. Aquí lo que se ve fundamentalmente es el número de... Esta es la ley de Moore, es el número de transistores en circuitos integrados. Entonces, el número de transistores en circuitos integrados se duplica cada 2 años. Esto nos da una idea de la velocidad de circulación de información en los procesadores. Esta es la velocidad, esta es la escala logarítmica y esta es la velocidad de los procesadores. Entonces, esto es importante fundamentalmente porque muchas de las tecnologías que están irrumpiendo ahora ya se habían inventado hace 20 años. O sea, ese conocimiento ya se tenía antes. El tema es que ahora se han abaratado y que agentes del sistema económico pueden adoptar rápidamente ese conocimiento, esas tecnologías. O sea, no se trata de tecnologías limitadas a la gran empresa. Algunos ejemplos, la computación cognitiva. Esto es un caso real de un informe de una empresa alemana. Hasta ahora, si se quería invertir en bolsa, fundamentalmente lo que se hacía era analizar el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria anual, o una serie de memorias anuales. Hoy en día, con toda la información sobre esa empresa, en soporte digital, se introduce en la máquina de inteligencia artificial y se sacan los patrones de esa empresa. Se puede obtener información como el tema, qué política medioambiental tiene esa empresa, qué política social tiene esa empresa y qué modelo de gobernanza tiene esta empresa. Lo que en inglés se llama ESG. Es decir, que hoy en día, con la computación cognitiva, el mundo de las letras se transforma en matemáticas. Detrás de esto, ¿qué hay? Pues detrás de esto, lo que hace fundamentalmente la máquina es capas de redes. Saca la primera capa, segunda capa, capas de redes semánticas con conexiones semánticas. Con una gran acumulación de redes y al final saca el Big Data. El Big Data son los patrones semánticos. Nosotros, además, lo sabemos por experiencia, que un porcentaje reducido de la información es matemática, el 20%, y una gran cantidad de la información es información semántica. La computación cognitiva es un cambio de paradigma en los sistemas productivos. Claramente también está alterando las relaciones de fuerzas entre los distintos sistemas productivos en distintos continentes. El helecho, no es que me guste la naturaleza que me gusta, porque yo soy montañera,
He puesto esta foto porque claramente, igual que en la naturaleza hay una estructura, unos fractales, todo lo que produce el hombre genera una estructura. Los seres humanos generamos estructura cuando escribimos, generamos estructura continuamente. Lo que pasa es que no se percibe tanto la estructura hasta que no se acumula suficiente información para sacar los grandes patrones del Big Data. Entonces, curiosamente, cualquier actividad humana cuando se agrega suficientemente a una cantidad alta de acumulación de información, se pueden sacar los patrones de este conjunto de información. La robótica y la programación es otro tema explosivo. La robótica es evidente porque veo que en esta casa ya está subida al tren de la robótica, con lo cual es una demostración palpable de la importancia que se le da a ese tema. También la programación. Yo tengo un humilde Seat Ibiza blanco y lo llevo, este humilde Seat Ibiza blanco lo llevo una vez al año a revisar y curiosamente lo enchufan a un ordenador. Yo no soy informática ni soy programadora, pero lo que sí sé, porque me cuenta mi hermano, es que lo que hacen fundamentalmente es que si han actualizado el software del coche, enchufan el nuevo, si Seat ha generado un nuevo software, actualizan, enchufan el nuevo software, el motor gana en eficiencia de combustión y emite menor cantidad de residuos. Es decir, que sin cambiar ninguna pieza física del motor, solamente mediante la programación cambia el rendimiento de ese motor. Por eso hablamos siempre, cuando hablamos de robótica, no solamente hablamos de robótica, sino hablamos de robótica y programación. Por ejemplo, hay una central eléctrica en Amorebieta, en Soluzán. Acaban de cambiar el mes pasado la programación de la planta de producción. Han venido unos programadores de Texas, han reprogramado la planta entera y ha ganado un 15% en eficiencia energética esa planta de producción energética. Es decir, que hoy en día cuando hablamos de programadores no estamos hablando de informáticos, estamos hablando de personas que saben programar máquinas y que las máquinas tienen lenguajes que empiezan a comunicarse entre sí. Cuando hablamos de robótica y de programación, las dos de forma conjunta. Este gráfico es interesante porque se ve la cantidad de robots que hay en la industria. En la actualidad el sector que mayor número de robots tiene es el sector industrial, pero fíjense la cantidad de países a los que España exporta su nivel de robotización. Tiene Alemania, el País Vasco en concreto, sus principales mercados son Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Casualidad que nuestros principales mercados están en el top de los mercados más robotizados. Yo soy empresario y pienso algo viendo este gráfico, si yo sé cuáles son mis mercados destinatarios. El proceso de descarbonización, esto está en la agenda mundial. Se quiere, como sea, reducir el CO2, como sea, está en la agenda. ¿Cuáles son los sectores que más impactan en CO2? Pues en primer lugar tenemos el sector eléctrico y la calefacción, la manufactura y el sector de construcción y los vehículos. La comunidad autónoma, esto significa que esta agenda de descarbonización impacta claramente en el sistema productivo vasco, porque el sistema productivo vasco tiene un 25% de su PIB depende del sector de automoción, casi una cuarta parte. No impactará ahora, que ya está impactando, pero muy en breve. Luego tenemos los robotversos. Bueno, como observarán, no se va explicando las tecnologías, sino se van apuntando ligeramente cuáles son los posibles impactos que pueden tener. Este producto, que son robots que dan recomendaciones a inversiones de patrimonio, fondos de inversión, etcétera, etcétera, de uso común en la actualidad, resulta interesante ver en base a que el broker toma esa decisión.
Porque al final, aunque se utilice el RoboAdvisor, que es un robot de uso generalizado en las grandes empresas de fondos de inversión, sin embargo, sería conveniente que fuera el propio broker quien asumiera la última decisión. ¿Por qué? Porque todos los robots tienen un sesgo. Es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la inteligencia artificial o el Big Data siempre dependerá de la calidad de los datos o la calidad de la información que asume ese sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, para generar los informes. Con lo cual, un tema que deben aprender, a mi juicio, es ese sentido crítico, conocer la máquina, pero también tener ese sentido crítico para que uno, al final, la persona que utiliza la máquina sea quien tome la última decisión. Porque las máquinas continúan hoy en día teniendo sus sesgos. Aparte de que tienen un conocimiento limitado, no contextualizan, etcétera, etcétera. El campo de la biotecnología, la química está a la baja, sobre todo porque si quiere hacer procesos productivos que sean amigables con el medio ambiente, la Agenda 21, y la biotecnología está al alza. La nanotecnología, por ejemplo, que está también al alza. Tenemos distintos ámbitos: el Green Biotechnology, Red Biotechnology, el White Biotechnology, de distintos ámbitos que no vamos a analizar en este momento. El siguiente punto que me parece que puede ser interesante es analizar la definición de bienes de información. Con Internet se revoluciona el mercado. Y sobre todo hay un trabajo de Shapiro Barian, dos profesores de la Universidad de Harvard, en el que se establecía cuál es el marco lógico desde el punto de vista empresarial de los bienes de información. La definición de bien de información es todo bien digitalizable. Luego, significa que un bien de información no solamente es la escritura o una canción que se digitalice, se suba a la red, también es un bien de información. Cualquier bien digital que se suba, un ebook es un bien de información, son bienes digitales. La estructura de costes es absolutamente diferente. Esta es la QU tradicional. En las plantas de producción o en las empresas, todos sabemos lo que significa estar al 100% de capacidad de producción. Esto es lo que supone, por unidad de producción, el coste unitario. Cuando se llega a este punto, aquí la planta de producción está al 100%. Y aquí empieza a estar al 110%, 120%, empieza a haber retrasos, empieza a haber desajustes y hay que invertir o hay que asumir costes añadidos para hacer frente a los pedidos. Aquí el sistema está estudiando al 120%. Es decir, que la economía real de los bienes físicos, la curva de costes tiene una forma de U. ¿Qué pasa con los bienes de información? Lo caro, para un artista, por ejemplo, lo caro es escribir el libro. Pero una vez que el libro se ha escrito y se ha subido a la red, el coste marginal de reproducir ese libro es cero. Con lo cual, se pasa de una curva de forma de U a una curva en forma de L. Esto cambia absolutamente los modelos de negocio. Y los modelos de negocio tradicionales ya no son válidos en la economía. Aquí está el blockchain, que me gustaría enseñar un vídeo, a ver si... Entonces, aquí el vídeo explica, que no se oye, pero explica fundamentalmente la lógica del blockchain. Voy a intentar pararlo. Esto pues no. Bueno, no consigo pararlo con el botón. Lo que se ve fundamentalmente el blockchain es que es un sistema de información en la que cada etapa de la cadena de valor conoce toda la información del sistema. No es un sistema asimétrico como el sistema actual en el que el administrador tiene la información de todo el sistema, sino que todos los que están dentro del sistema de blockchain, que es este, tienen información de la totalidad del sistema productivo. Además, no se puede borrar.
las distintas etapas. Esto significa que el nivel de seguridad que da al proceso productivo es máximo. Entonces aquí se ve claramente, ¿no? O sea, es un sistema de registro en el que cada etapa queda registrado, encriptado y con una certificación. La totalidad de las etapas del sistema productivo comparten la totalidad de la información, con lo cual se sabe perfectamente en destino, en una tienda, cuáles son las propiedades, por ejemplo, de un alimento. Vas con el móvil, lees el código QR y sabes exactamente la línea de frío de ese alimento, de dónde procede ese alimento, bajo qué criterios de calidad se ha producido ese alimento, qué tiempo se ha empleado y todas las características hasta el consumidor final. Hoy en día, en los mercados más evolucionados, con mayor renta per cápita, se exige más una mayor información de los bienes de alimentación, por ejemplo, el sector alimentario. De hecho, en Estados Unidos, algunas empresas que tienen ya implantado este sistema de blockchain han duplicado sus ventas. ¿Por qué? Porque va el cliente y tiene la información total de dónde procede esta tableta de chocolate. Queremos cada vez más tener la información total del sistema y queremos también tener los criterios de calidad del sistema. A mi juicio, el sistema productivo vasco va a ser absolutamente impactado por el blockchain a muy corto plazo. Creo que los grandes jugadores se van a adaptar muy fácilmente, pero los pequeños y medianos jugadores pequeños, digamos, pues van a tener su dificultad. Esto es la cadena de valor de iTunes. Se ve claramente, curiosamente está Ibiza aquí. ¿Cuáles son las localidades que participan en la producción de una canción? iTunes, el sistema Apple. Esto es un bien de información, es un bien digital. O sea, una canción es un bien de información, es un bien digital, lo tienes digitalizado. Eso es lo que permite que una isla como Ibiza participe en esta cadena de producción. Y está a un solo paso a Los Ángeles, que es un nodo de alto Bitcoin Centrality, y también, fundamentalmente Los Ángeles, como bien se percibe aquí. El blockchain permite este tipo de cadenas de producción. Hasta ahora eran cadenas más lineales, pero dado que el blockchain permite hacer un seguimiento de la trazabilidad absoluta de todo el proceso productivo y que todos los agentes del proceso productivo tienen información completa de ese proceso productivo, pues cada vez se va a trabajar más en red, a nivel global. Es muy posible que tengan una parte de la producción en China, la otra parte en Estados Unidos, otra parte en Bilbao, y se esté produciendo bienes de información con un sistema de blockchain con control total de la información. Otro elemento disruptivo, a mi entender, son las impresoras 3D. Hasta ahora el sistema CAD-CAM normalmente sería CAD es Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. En el sector de moda, por ejemplo, se diseña en el puesto de diseño y luego se cortaba directamente la tela, por ejemplo. A medida que aumenta la renta per cápita, el consumidor demanda un producto customizado, es decir, personalizado a su gusto. Esto significa que posiblemente, en este caso, quieres un lacito rosa en el zapato izquierdo y un lacito azul en el zapato derecho. ¿Por qué? Porque cuanto más evoluciona el mercado, mayor es la renta per cápita, más se solicita que el bien que se consume sea un bien singular para mí, no como todos los demás. Esto con las impresoras 3D va a ser relativamente fácil. Se puede tener el punto de diseño en Bilbao, tener una impresora 3D en Nueva York, tener allí una persona de ventas que vaya ajustando a los pedidos de Nueva York al gusto de los clientes de Nueva York, diseñarlos en Bilbao, enviarlos online, imprimirlos en Nueva York y venderlos en Nueva York. Esto significa que
Territorialmente es otra tecnología que impacta sobre el territorio. Igual que el blockchain decíamos que se puede producir un desacoplamiento de las distintas fases, ¿no? Puede haber etapas de producción que hasta ahora se hacían en un sitio y como consecuencia del blockchain se cambia a un lugar diferente. Pues con las impresoras 3D pasa algo similar. Bueno, ahí fundamentalmente lo que se mostraba era un sistema de realidad aumentada, que el vídeo lo tiene en la presentación, que lo pueden ver, porque lo hemos enviado a la presentación online, en el que se ve fundamentalmente un operario está delante de un cuadro de luces y tiene que realizar una reparación y no sabe, necesita la asistencia de un ingeniero. Hay una señora ingeniero a miles de kilómetros de distancia de ThyssenKrupp que con realidad aumentada le va indicando qué piezas de ese cuadro tiene que ir modificando. La realidad aumentada va a impactar totalmente en los servicios a distancia. El tracking GPS, esto es un trabajo que hicimos nosotros para ver por dónde van los turistas en Bilbao y sorpresa, sorpresa, los visitantes en Bilbao vienen por el Guggenheim, pero una vez que están en Bilbao lo que más visitan es el casco viejo. Para pues será. Aquí está el tema de streaming. Aquí hay dos partes. Primero, el peso que está adquiriendo el streaming y la venta de datos. Igual un joven quizás no tenga la capacidad de ir a una sesión de lavado, pero quizás sí que tenga la capacidad de comprar un billete por 3 euros en el sistema de streaming o 4 euros en el sistema de streaming. Aquí la empresa también gana vendiendo los datos del streaming. De hecho, se ve aquí las estadísticas. Este rosita, esto es las tecnologías digitales y la parte rosa es la porción de streaming del total de tecnología del sector. Claramente es un subsector en expansión. Detrás de esto está el data mining, lógicamente. Todo el data mining del streaming. Es cierto que hacen caja proyectando películas por streaming, pero hacen más caja con la analítica digital del análisis del perfil del consumidor más otras variables. El Internet de las cosas. Aquí hay dos ámbitos. Primero, el ámbito industrial. Las máquinas empiezan a hablar entre ellas y se reajustan en el proceso productivo. Los robots empiezan a hablar, bueno, es una forma de decir. Pero sí es cierto, empieza a haber comunicación, esto es el Internet de las cosas. Los robots empiezan a tener comunicación entre ellas. Hasta ahora no tenían comunicación entre ellas. Y con las máquinas también. Con lo cual, los procesos productivos cambiarán dramáticamente. La domótica en el ámbito doméstico, por ejemplo. Encender y apagar la calefacción desde el móvil. Abrir la puerta de la calle desde el móvil. Encender el horno o apagar el horno. Bueno, todo el ámbito de la domótica. Entonces, Internet de las cosas impactará fundamentalmente en estos dos ámbitos. El ámbito de la industria, los robots comunicándose entre sí, que empieza a ser realidad, y la domótica, que ya es realidad. Todos tenemos en nuestra casa pues, un controlador de la temperatura de la calefacción que la podemos ir dando órdenes a distancia, ¿no? Y por último, no quería hacer un repaso exhaustivo de todas las tecnologías, pero sí apuntar las que yo considero las más importantes, que las que van a tener mayor impacto ya en nuestra estructura productiva. El último en el campo es la ciencia de los datos. Ese es el porcentaje. ¿Qué porcentaje? En términos de producción total, ¿qué porcentaje del PIB son productos de información? Cada vez se venden más productos de información. El intangible cada vez es mayor. La economía del conocimiento cada vez es mayor. Y las empresas cada vez hacen más caja con la economía de la información. La lógica de la economía de la información es dramáticamente, absolutamente distinta de la economía tradicional. De hecho, hay un proceso claro de servitización. ¿Esto qué significa? Pues esto significa lo siguiente.
tengo una empresa de máquina herramienta del Valle de Deva-Urola, por ejemplo, que es cierto, porque Guipúzcoa concentra más del 50% del sector de máquina herramienta de España. Cuando venden la máquina herramienta, van con sensores, y los sensores envían datos del funcionamiento de la máquina. Esa máquina la han vendido a Renault en Valladolid. La máquina envía datos a la empresa inicial que ha vendido la máquina y va recibiendo información de cuál es el rendimiento de esta máquina. Hace un histórico de cómo evoluciona hasta tal punto que puede empezar a dar recomendaciones a la Renault de Valladolid de cuándo tiene que cambiar el cabezal antes de que se rompa y genere un gran coste para la empresa. Entonces, la empresa de máquina herramienta de Deva factura por la venta de la máquina más los nuevos servicios que empieza a ofertar a sus clientes por toda la información que está obteniendo a través de los sensores, que hace que los costes de los clientes bajen dramáticamente. Entonces, son tecnologías que están bajando de forma dramática los costes de los clientes, porque te avisan, cambia el cabezal de este robot, pero te lo avisa quien te ha suministrado el robot, con lo cual ese suministrador está haciendo caja por 2 días. La servitización está aquí ya. Por ejemplo, en ITT con los motores está clarísimo. Con Rolls-Royce los motores, porque llegan los datos en tiempo real de rendimiento de ese motor. Mientras que el avión está volando, Rolls-Royce, en su sede al sur de Londres, está recibiendo información de rendimiento de ese motor. Cuando haya que hacer un mantenimiento, como Iberia, por ejemplo, tenga que hacer un mantenimiento de este motor, le será mucho más fácil porque tiene el histórico de todos los datos de rendimiento de ese motor que ha recibido Rolls-Royce. Este es el espacio de la información. ¿Dónde se sitúa uno en el espacio de la información? Hasta ahora estábamos en el espacio real, pero hoy en día también el espacio de la información es importante. Este es el caso del Guggenheim. Antes de la apertura del museo, el Guggenheim y Bilbao. Se ve que tenían una posición periférica, no central dentro de la red. Después del Guggenheim ocupan una posición muy central en la red y la densidad de cocinas es altísima. De hecho, el Guggenheim es un caso típico de una ciudad periférica, y esto es un acto de humildad. Una ciudad periférica, territorialmente periférica, que no tiene la centralidad de Madrid ni tiene la centralidad de Barcelona, pero sin embargo ha conseguido centralidad en el espacio de la información. Y esa centralidad en el espacio de la información tracciona la economía real y trae visitantes al Guggenheim. Este es otro caso, Bilbao International Art and Fashion. ¿Qué moda tenemos en el País Vasco? Pues no tenemos moda. Fundamentalmente, máquina herramienta, sector de automoción, pero el sector de moda no hay. Es insólito este caso. Sin embargo, haciendo un estudio de cómo se ha posicionado en el espacio de la información, pues se observa que Bilbao International Art and Fashion sí está empezando a dar centralidad a Bilbao en el espacio de la información del campo de la moda. Tal es así que la Universidad de Navarra va a desembarcar en Forruzaurre con 2 másteres de diseño y una línea de diseño de moda. O sea, quiero decir, esas conexiones hoy en día existen. El gráfico está hecho con el algoritmo de PageRank, que es el algoritmo de Google, fundamentalmente, en el que se analiza, se introduce en Google una palabra clave y qué ranking salga, pues depende fundamentalmente no solamente de las conexiones del resto a tu nodo, sino también de la importancia del resto. Está claro que estamos en un momento disruptivo y que las pymes, sobre todo, tienen que dar una respuesta a este momento disruptivo. En este mapa he incluido algunos de los agentes importantes del sistema que generan conocimiento en la metrópoli de Bilbao. Nosotros en concreto pensamos que podemos aportar a este mapa.
a nuestro nivel, lógicamente, pero mediante la cooperación. Muchas gracias. No se pretendía hacer un análisis exhaustivo, pero por lo menos abrir ventanas para que se vea el reto y para que en sesiones sucesivas se vaya completando conocimiento en este ámbito. Creo que es importante que el profesorado vaya sabiendo al menos qué retos tecnológicos hay en la actualidad y se transmita ese conocimiento al alumnado. Bueno, bien, pues muchísimas gracias por la sesión. Esta es la primera sesión. Si no tenéis alguna pregunta, ya han acertado de dónde soy. ¿Estoy de Guernica? ¿Y cómo se te ocurre a ti ir introduciendo eso en las etapas de la enseñanza? Pues mira, yo creo que esto, mejor que un profesor, nadie lo hace. ¿Sí? Sí. Yo creo que el profesor, cuando ya sabe sobre el tema, en un ejemplo, deja caer un ejemplo o puede hacer ese tipo de... Para crear la inquietud en el alumno. Sí, para generar la inquietud, abrir el apetito. Sí, pero en esta etapa así como más cercana, ¿qué te parece? ¿Son los colegios de secundaria y bachillerato o es la universidad la que está más cerca de ese proyecto? Yo personalmente pienso que en este momento la formación profesional vasca está mucho más cerca que esto que la universidad. Esto que estoy diciendo es políticamente correcto, porque yo soy profesora universitaria. Pero pienso que en la realidad la FP Superior Vasca está mucho más cerca a la hora de dar una respuesta a las pequeñas y medianas empresas de estos retos que en el ámbito universitario. También la formación profesional tiene una capilaridad que llega a un tejido productivo, que está exacto, a lo largo y ancho del territorio. Yo personalmente pienso que yo no tengo la respuesta a tu pregunta. No. Pero sí creo que es muy diferente cuando el profesor, por lo menos, sospecha de que esa tecnología existe, quizás pueda ser un caso en una asignatura o un ejemplo, pero sí creo que el alumnado debe tener los instrumentos para evaluar por sí mismo el impacto de estas tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Se sabe que para 2025 Osakidetza va a tener el sistema implantado de inteligencia artificial posiblemente en los diagnósticos médicos en los hospitales. Es decir, que los médicos, antes de emitir lo que harán fundamentalmente es consultar su sistema de inteligencia artificial para ver qué diagnóstico se le da a este paciente. ¿Qué pasa ahí? Pues lo que pasa fundamentalmente es que al final debe ser el doctor quien emita la última decisión, porque como hemos dicho antes, los sistemas de inteligencia artificial también tienen sus sesgos. También hay una parte de conocimiento intuitivo que tiene el ser humano que la máquina no tiene. Y también las capacidades de contextualización. Entonces, a lo mejor el alumno no es un experto programador o ingeniero, pero tiene espíritu crítico y sabe que no puede estar vendido a la máquina. No sé si me explico. Creo que es tan importante el hecho de que el usuario tenga un autodominio y sepa utilizar las máquinas, pero con esa autoridad manteniendo el usuario la última palabra. Creo que eso es tan valioso como saber programar hoy en día. Yo te voy a decir un caso real mío, no mío, conocido. Unos amigos míos terminaron en una huerta en Cataluña con el Google Maps. Lo hice todo. La fe ciega de estos amigos míos en Google Maps que terminaron en un viñedo. Lo hice todo. O sea, eso a mayor escala. Entonces, ¿cómo se puede educar al alumnado de forma que tengan esa capacidad de decisión propia, aprovechando la máquina, pero adoptando el alumno, la alumna, la última decisión siempre? Porque debe ser la persona que siempre tenga la última palabra.
muy importante. Sí. Siempre las cosas, ¿no? Ética, la filosofía tendrá que derivar también hacia... Dice que tiene que haber un cambio radical en las disciplinas. Yo creo que la ética se tendrá que impartir un tema de ética de máquinas, sí, por eso claramente. Tiene que haber un cambio fuerte. Sí. Y también para que la máquina no domine el comportamiento humano, o sea, para que también el ser humano sea soberano, ¿no? Entonces, claramente todo esto, pues a lo mejor no seremos expertos, no formaremos expertos programadores, pero sí podamos formar gente, personas que tengan suficiente conocimiento de las tecnologías emergentes y que sean capaces de tomar sus decisiones de gestión, teniendo en cuenta esas tecnologías. También el ámbito filosófico y ético, por supuesto. Aquí se abren muchos temas, éticos, por supuesto, también. No sé si hay alguna pregunta más. Pues nada, quería agradecer al Centro Educativo Arangoya, a María Eugenia Prieto, la directora del Centro Educativo. Yo soy presidente del Consejo de Administración, por eso soy parte interesada, como bien se ve. Quería agradecer también a Imanol Boyarrola, que es director de la CELETA, por su interés. Compartimos la misma sed de dar respuesta a estos dilemas del ámbito social y pensamos que la cooperación es interesante. Muchas gracias.